Tenemos por fin el detrás de cámaras de los chicos durante su viaje por la FIFA. Y sinceramente creo que este contenido ayuda muchísimo a poner en contexto todo lo que estuvimos viendo después de que terminaron su gira en Europa. Como sabemos, ellos terminaron la gira prácticamente de inmediato y viajaron rápidamente a Estados Unidos. Y fue precisamente durante todo ese periodo en Europa cuando comenzaron a circular una cantidad enorme de rumores sobre Jimin y Jungkook. Que supuestamente el Jikook había terminado, que supuestamente Jungkook estaba llorando por Jimin, que Jimin lo había hecho llorar, que supuestamente ya ni podían mirarse o que había ocurrido alguna pelea entre ellos. Y la verdad es que fueron tantas las teorías que terminaron convirtiendo cualquier gesto, cualquier mirada o cualquier momento en una supuesta prueba de que algo había pasado entre ellos. Pero quienes han estado viendo mis videos saben que en cada uno de esos momentos intenté explicar justamente lo contrario. Que no había ninguna confirmación de una terminación, que tampoco había ninguna confirmación de una pelea, y que muchas de esas conclusiones estaban siendo sacadas únicamente a partir de pequeños momentos que los fans interpretaban de una determinada manera. Y ahora, con este detrás de cámaras, tenemos un poco más de contexto porque podemos ver cómo estaban realmente durante el viaje y por lo que se muestra, Jimin y Jungkook estaban bien, seguían hablando entre ellos y seguían interactuando con normalidad. De hecho, hay un detalle que me parece bastante bonito dentro de todo esto, y es que durante el viaje, Jimin incluso le dio su almohada de viaje a Jungkook para que pudiera estar más cómodo. Y puede parecer un detalle pequeño, pero justamente por eso llama la atención. Porque después de tantos rumores sobre que supuestamente estaban mal, que supuestamente habían tenido una pelea, o que supuestamente ni siquiera podían mirarse, verlos compartiendo este tipo de momentos vuelve a poner las cosas en una perspectiva completamente diferente. Nuestro Jikook seguía interactuando, seguía estando cerca, y al menos por lo que podemos ver en este contenido, no había esa situación dramática que tantas personas estuvieron intentando construir alrededor de ellos. Y luego tenemos algo que para mí es todavía más interesante, porque Jungkook habla directamente sobre Europa y dice, supongo que estaba realmente feliz en Europa. Realmente quiero volver a Europa pronto. Ya quiero volver. Y aquí es donde uno dice, espera un momento, porque esto también nos ayuda a entender un poco mejor aquellas lágrimas que muchos estuvieron interpretando de una manera completamente diferente. Porque mientras algunos querían convertirlas inmediatamente en una historia de tristeza relacionada con Jimin, o en una supuesta pelea entre ellos, ahora Jungkook está hablando de lo feliz que estaba en Europa y de cuánto quiere regresar. Y Jimin incluso confirma esa sensación cuando dice, estábamos felices. Así de sencillo. Jimin también reconoce que estaban felices. Y después Jungkook vuelve a decir, realmente amé Europa. Entonces, si juntamos todo lo que estamos viendo, nuevamente parece tener mucho más sentido pensar que aquellas lágrimas estaban relacionadas con la emoción y la nostalgia por el final de la gira en Europa, por tener que dejar ese momento y regresar, en lugar de convertirlas automáticamente en una supuesta crisis dentro del Jikook. Y ojo, porque esto también conecta con algo que intenté explicar en muchos videos anteriores. Ellos tienen límites y saben perfectamente cómo actuar dependiendo del momento y del lugar en el que están. No necesariamente porque estén pasando algo malo entre ellos, sino porque hay situaciones en las que simplemente se comportan de determinada manera y no muestran todo lo que ocurre entre ellos. Después,
Aparecen contenidos como este detrás de cámaras y terminamos viendo que la realidad era muchísimo más tranquila de lo que algunas teorías hacían parecer. Así que espero que con esto muchas personas puedan relajarse un poquito y dejar de seguir alimentando teorías sobre que Europa fue el lugar donde supuestamente ocurrió una ruptura o donde supuestamente pasó algo terrible entre ellos. Porque hasta ahora lo que tenemos en este detrás de cámaras muestra precisamente a Jimin y Jungkook hablando, interactuando y estando bien durante el viaje. Y todavía falta ver más contenido detrás de cámaras de Europa. Así que incluso queda bastante por descubrir. Yo realmente tengo mucha curiosidad por ese contenido que todavía falta, porque si en este detrás de cámaras ya podemos ver una parte de cómo estaban durante el viaje, todavía queda por conocer qué ocurrió exactamente durante esos días en Europa. Y aquí es donde aparece una pregunta que me parece mucho más interesante que todas esas teorías de peleas y rupturas. ¿Qué fue lo que hizo que Europa fuera un momento tan especial para Jungkook? Porque él mismo lo está diciendo. Dice que estaba realmente feliz, que quiere volver pronto y que realmente amó Europa. Y Jimin además confirma que estaban felices. Entonces sí, obviamente podemos decir que quizás simplemente ese día Jungkook estaba especialmente feliz, que disfrutó muchísimo de la gira y que el final de esa etapa le provocó mucha nostalgia. Esa es una posibilidad completamente lógica, teniendo en cuenta lo que él mismo dijo. Pero también queda esa pequeña curiosidad de pensar que quizás nuestro Jikook vivió durante ese periodo algún momento especial que simplemente no vimos. Y cuando digo especial, no estoy diciendo que tengamos una confirmación de algo concreto, porque no la tenemos. Simplemente sabemos que ellos no necesariamente muestran públicamente todo lo que hacen o todos los momentos que comparten. Y eso es justamente algo que siempre hemos visto. Aunque salgan, aunque estén juntos en algún lugar o aunque compartan determinados momentos, eso no significa que absolutamente todo vaya a terminar publicado. Hay cosas que vemos y otras que simplemente no conocemos. Lo que sí podemos decir a partir de este detrás de cámaras es que las imágenes y comentarios que estamos viendo ahora no encajan con esa narrativa exagerada de que supuestamente el Jikook había terminado durante Europa o de que existía una pelea entre ellos. Al contrario, los vemos interactuando, Jimin compartiendo su almohada de viaje con Jungkook, hablando entre ellos, y después escuchamos a Jungkook recordar Europa como un lugar donde estaba realmente feliz. Jimin incluso lo confirma diciendo que estaban felices. Así que, por ahora, yo me quedaría con eso. Europa fue un momento que Jungkook recuerda con muchísima felicidad. Tanto que incluso dice que quiere volver pronto y que realmente amó Europa. Y ahora la gran incógnita es simplemente saber qué hizo que esa etapa fuera tan especial para él. Quizás fue simplemente la experiencia de la gira, quizás fueron todos esos momentos que vivieron durante esos días, o quizás hubo momentos personales que nosotros nunca llegamos a ver. Eso solamente lo saben ellos. Y sinceramente, me parece mucho más bonito dejarlo ahí que intentar inventar una historia donde no tenemos información. Porque después de todos los rumores que vimos, de todas las teorías sobre supuestas peleas, distanciamientos y hasta una supuesta ruptura, ahora tenemos este pequeño vistazo detrás de cámaras que nos muestra algo mucho más tranquilo. Jimin y Jungkook seguían hablando, seguían interactuando y estaban bien. Y además, ambos recuerdan Europa como un momento feliz. Así que todavía falta el detrás de cámaras de Europa.
Y yo creo que ese contenido puede ser bastante interesante precisamente porque puede ayudarnos a entender mejor cómo fueron esos días que tantos rumores generaron. Por ahora, lo único que podemos decir es que las lágrimas de Jungkook no tienen por qué convertirse automáticamente en una historia de tristeza por Jimin o en una supuesta pelea. Él mismo está diciendo que estaba feliz en Europa, que quiere regresar y que realmente amó esa etapa. Y Jimin lo confirma, estaban felices. Así que sí, después de tanto drama, creo que podemos respirar un poquito y disfrutar el contenido. Nuestro Jikook seguía ahí, interactuando y compartiendo momentos durante el viaje, mientras nosotros desde fuera intentábamos entender qué estaba pasando. Y quizá la respuesta siempre fue mucho más sencilla de lo que algunas teorías quisieron hacernos creer.